Cuando nos enseñaron que en el colegio se combatió y que hubo muertes en estas mismas aulas, no lo podíamos creer. El mismo lugar donde estudiamos todos los días, hace años fue un campo de batalla. Me nacen muchas preguntas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿En qué lugar exacto? ¿Y cómo no se pudo evitar que el colegio quedase entre dos fuegos? Me llamo Adelina y curso el último año de la escuela secundaria en el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. A esta ciudad se la conoce como la Histórica, por la influencia que tuvieron en el siglo XIX hombres como Artigas, Pancho Ramírez, Urquiza y López Jordán. Pero también es una ciudad estudiantil que hoy tiene 4 universidades y este colegio histórico, fundado en 1849 y bombardeado en 1870. La historia de la rebelión me la contarán los profesores de historia Raquel Bonín, Luis Cerrudo y Celia D'Angelo. Al abogado Mauro Bazón le voy a preguntar por qué el gobierno nacional intervino en la provincia de Entre Ríos y al médico Carlos Brescasín cómo intervenían a los heridos de la batalla en las aulas del colegio. Para saber sobre la vida cotidiana de esa época, voy a consultar con la profesora Fernanda Pepey y el arquitecto Carlos Canavesi me contará cómo se vivía dentro del colegio. El Colegio del Uruguay albergaba a numerosos estudiantes provenientes desde las más recónditas geografías de la República Argentina. Estos alumnos tenían un régimen de estudios muy rígido, tenían que cumplir actividades durante toda la jornada levantándose muy temprano y acostándose muy tarde, hacían sus horas de estudio en el colegio, dormían en el colegio, almorzaban y cenaban en el colegio, es decir, que el colegio debía estar preparado para esta actividad de internado que hoy ya, como todos sabemos, no tiene. Así funcionaba el colegio, como quería su creador, Justo José de Urquiza, que vivía en una gran estancia que hoy es conocida con el nombre de Palacio San José. Su director, Luis Cerrudo, me contó cómo empezó todo. El 11 de abril de 1870, Justo José de Urquiza era asesinado en su residencia de San José. Ese día estallaba en la provincia de Entre Ríos la Revolución Jordanista. La Revolución Jordanista fue encabezada por Ricardo López Jordán, quien había sido colaborador de Urquiza y se había rebelado. La rectora Celia D'Angelo me habló de la importancia que tuvo el colegio. El Colegio del Uruguay se había transformado en un bastión de las luchas políticas. Eso significó que ante la invasión jordanista el 12 de julio de 1870, la institución fuera agredida, hubo cruce de cañones entre la base acantonada en el Colegio del Uruguay, a cargo de las tropas nacionales, dirigidas por Emilio Mitre, y las fuerzas jordanistas opositoras que se habían instalado en las instalaciones del Teatro 1 de Mayo. La agresión se produjo porque acá, en el colegio, funcionaba la legislatura entrerriana.
Entonces el presidente Sarmiento decidió intervenir la provincia, tal como me lo enseñó el abogado Mauro Bazón. Sarmiento interviene en la provincia de Entre Ríos en 1870, fundado en el artículo 6º de la Constitución Nacional recientemente consagrada en el Congreso Constituyente de Santa Fe, porque estaban en riesgo las instituciones republicanas de la Argentina. Mientras las fuerzas nacionales ocupaban el colegio, los jordanistas intentaban tomar el edificio. La lucha fue intensa y convirtió en héroe al francés Carlos Tomás Uríguez. Este ataque al colegio que le costó la vida a Carlos Uríguez también produjo roturas en el edificio importantes, como ya dijimos, se derribó la puerta central y también tuvo deterioros la cocina, el comedor, la sala de física y algunos lugares importantes del colegio, que en ese entonces era todavía internado. El resultado, obviamente, de este ataque fue favorable a López Jordán en forma momentánea y produjo, lógicamente, bajas en ambas fuerzas. Fui a buscar al médico Carlos Brescasín para saber cómo era la atención a los heridos. Los heridos en combate requieren atención médica inmediata. Para tal razón existen los hospitales de campaña. Un hospital de campaña es una unidad sanitaria móvil donde en el orden militar acompañan a los ejércitos y se instalan inmediatamente detrás de la línea de la batalla. Aquí en Concepción del Uruguay se dio una batalla entre aproximadamente 1.500 personas, por lo que era de suponer de que iban a haber un número importante, ya sea heridos por armas de fuego o heridos por armas cortantes. Y mientras la batalla se desarrollaba en el colegio, Concepción del Uruguay seguía inmerso en su vida pueblerina, según los detalles que me brinda la profesora de historia Fernanda Pepey. Había alrededor de 900 casas. De esa cantidad que yo te estoy nombrando, la mayoría eran casas de familia, ¿sí? Y después teníamos un porcentaje de alrededor de 116 que eran negocios donde trabajaban los artesanos o espacios para las industrias que había en aquella época. Las casas de las familias más ricas y pudientes y las casas más lindas se ubicaban en esta zona, es decir, desde esta plaza a los costados de todo lo que era el barrio céntrico. Y hacia los suburbios, si nosotros nos íbamos hacia los lados más afuera de lo que hoy son los bulevares inclusive, íbamos a encontrar viviendas más precarias, pero sí igual viviendas de material y viviendas de familias que tenían ingresos medios, pero sus casas eran de material, aunque mucho más precarias de las que podíamos encontrar en la zona del centro. Y el centro de la ciudad, coronado con el mirador, vigía del peligro, testigo de la batalla, protagonista del día en que quedó el colegio entre dos fuegos. De tantas historias que tiene el Colegio de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, me sigue pareciendo increíble que alguna vez se haya convertido en un campo de batalla. Fue el 12 de julio de 1870. 3 meses antes, Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia, había sido asesinado en su propia residencia, el Palacio San José. El mismo director del palacio me contó cuáles fueron las razones de la rebelión en contra de Urquiza. El retiro de la batalla de Pavón había afectado fuertemente a los entrerrianos. La guerra del Paraguay y la participación junto al general Mitre en la lucha contra los hermanos del norte y no contra Buenos Aires, como históricamente habían planteado los entrerrianos, la caída de la ciudad de Paysandú sin que se la defendiera, la reelección de Justo José de Urquiza por tercera vez en este periodo en 1868 y provocando que López Jordán no llegara al primer gobierno entrerriano,
habían sido algunos de los elementos que dividieron el Partido Federal en la provincia. Seguramente la visita del presidente Sarmiento el 3 de febrero de 1870 a Urquiza en su residencia impactó y forzó a una decisión de eso que se estaba alarmando, de esa oposición dentro del Partido Federal que vio la presencia del presidente siendo recibido por Urquiza en su casa como una afrenta más. Y se decidió entonces avanzar en el movimiento y convocar a una de las personas reconocidas y respetadas en la provincia, como era Ricardo López Jordán, para que se pusiera al frente del mismo. Ricardo López Jordán había sido un soldado leal a Urquiza desde 1840, pero 30 años después todo había cambiado. Inmediatamente de producido el asesinato de Urquiza, apenas hay tiempo para traer el cuerpo a Concepción del Uruguay, hacer un breve velatorio en lo que hoy es la escuela ENED número 1, Ana Urquiza de Victorica, e inmediatamente se produce el levantamiento jordanista comandado por el general Ricardo López Jordán, quien había sido un conspicuo auxiliar de Urquiza en todas sus campañas militares, pero que ya para finales de la década de los 60 estaba pidiendo su figura muy arraigada en la entrerrianía, un lugar en la política que el general Urquiza de alguna manera evitaba, tapaba y no dejaba crecer. Esto llevó a una situación sin retorno, fue asesinado el general Urquiza y el mismo día fueron asesinados 2 hijos de Urquiza en la ciudad de Concordia, Gualdino y Justo Carmelo, lo que denota de que se trataba de un plan perfectamente orquestado. Al Colegio del Uruguay lo había fundado el general Urquiza y por eso todo lo que pasaba en la política de la provincia repercutía en el colegio. Bueno, para 1870 el colegio había iniciado una nueva etapa que parecía estar encarrilada dentro de la tranquilidad y la paz. El colegio había recuperado algún prestigio que había perdido después del brillante rectorado de Alberto Larroque. En esa etapa, la ciudad de Concepción del Uruguay era capital de la provincia de Entre Ríos y el colegio sede de la legislatura provincial, además de estar ocupado también por otras oficinas públicas. Por lo tanto, evidentemente, la institución se transformó en la sede de los conflictos del orden político. Fue así que el colegio se vio invadido el día 12 de julio de 1870 por las fuerzas jordanistas. El entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, había enviado al Ejército Nacional, encabezado por Emilio Mitre, y la sede o el cantón militar justamente fue el Colegio del Uruguay. Y mientras todo esto pasaba dentro del colegio, afuera la gente del pueblo seguía con su vida cotidiana. ¿La plaza principal sería tan tranquila como es hoy? ¿Cuántos eran los habitantes de Concepción del Uruguay en 1870? Podemos pensar que tenía alrededor de 6.700 habitantes, 6.600, porque el censo nacional realizado el año anterior, en el año 1869, nos contaba que la población de Concepción del Uruguay era de 6.513 habitantes. Por lo tanto, de esa cantidad de habitantes, pensá que de esos 6.700 que aproximamos vivían en esta ciudad, en esta villa, un grupo minoritario conformaba lo que era la élite. ¿Quiénes lo conformaban? Los funcionarios, que hoy nosotros los llamamos los políticos, ¿sí? Algunos médicos, abogados, quienes habían estudiado profesiones liberales, y muy pequeños, o sea, un grupo muy pequeño de comerciantes, ¿sí? Que eran comerciantes que tenían determinada riqueza que les permitía formar parte de esa élite. Contado de esta manera, pareciera que los vecinos de la ciudad no tenían cómo divertirse. ¿Qué hacían para distenderse? Una de las diversiones favoritas era la corrida de toros, pero para la época esta, para cuando se hacen las revueltas jordanistas y demás, 1870, estaban prohibidas y fueron sustituidas por otra diversión que llevaba
al encuentro de la mayoría de la población de Concepción del Uruguay, que eran las carreras de caballo. Pero aparte las carreras de caballo tenían una significación más allá de la carrera que tenía que ver con el encuentro de la gente, y una vez que terminaban se hacían bailes, payadas de contrapunto, los juegos de cartas, sí tenía una connotación, podríamos decirle, popular, aunque también iban de todos los sectores de la sociedad hacia esos lugares. Inclusive, si algún día te acercas a leer la historia de Urquiza Almandós, cuenta en una de sus partes que el general Urquiza abandonaba su palacio y también se acercaba a algunas de estas fiestas. Muy lejos de estas fiestas estaba la preocupación política. Urquiza había sido asesinado. López Jordán, a quien acusaban de instigar el crimen, era el nuevo gobernador de Entre Ríos. Obviamente, la respuesta del gobierno nacional no se hizo esperar. Sarmiento interviene en la provincia de Entre Ríos en 1870. Él considera, como presidente de la República, que esas instituciones, esos principios republicanos estaban en riesgo con la muerte del general Urquiza. Por eso es que decreta la intervención a la provincia de Entre Ríos. Ese artículo 6 establece que en algunas ocasiones lo puede hacer el propio presidente de la Nación cuando él considera que están en riesgo las instituciones republicanas. Y en otras ocasiones, cuando las propias autoridades de las provincias se lo solicitaren en casos de que estén en guerra con otras provincias, de que haya una invasión exterior o que haya sedición. Teniendo en cuenta estas normas consagradas por la Constitución, es que Sarmiento en 1870 decreta la intervención de la provincia de Entre Ríos. La intervención federal fue como haber firmado la declaración de guerra de Entre Ríos, y Ricardo López Jordán decidió dar batalla contra las fuerzas de Sarmiento. El escenario será el Colegio del Uruguay, que el 12 de julio de 1870 va a quedar entre dos fuegos. La revolución jordanista de la provincia de Entre Ríos se produjo a mediados de 1870, después del asesinato del general Justo José de Urquiza. Ricardo López Jordán, señalado como el autor intelectual del crimen, es nombrado gobernador y el presidente Sarmiento no dudó en intervenir la provincia. Sus tropas, al mando de Carlos Tomás Uríguez, se acuartelaron en el edificio del Colegio de Concepción del Uruguay y fueron atacadas y vencidas por los jordanistas. En ese combate hubo un hombre que quedó en la historia como el héroe que defendió el honor del líder entrerriano asesinado en el Palacio San José. Aquí vamos a encontrar defendiendo al colegio y defendiendo, por lo tanto, a las fuerzas nacionales, al jefe político y militar de Concepción del Uruguay en ese momento, Carlos Tomás Uríguez. Él llega a Entre Ríos aproximadamente en 1845 y va a ser un gran colaborador de Urquiza. Va a trabajar mucho con los inmigrantes. Él va a recomendar la zona de San José y va a realizar todo el trabajo de reconocimiento del terreno, de amojonamiento y de mensura de las tierras de la colonia San José y de la ciudad de Colón. También se desempeñó como docente, ya que fue habilitado acá en nuestro país para trabajar en esta profesión. También fue militar y actuó en las batallas de Caseros, de Cepeda y de Pavón, por supuesto a las órdenes de Urquiza y defendiendo a las tropas entrerrianas. Es por esta razón que en estas circunstancias de las guerras civiles él se pone a defender el colegio y en contra de López Jordán, sindicado como el autor intelectual de la muerte de Urquiza.
Defender el colegio era defender la autonomía provincial, porque el Colegio del Uruguay simbolizaba el poder político entrerriano de esa época. Aunque no solamente el colegio era muy importante a nivel nacional, la ciudad tenía enorme gravitación entre los pueblos de la zona. Concepción del Uruguay, a mediados del siglo XIX, era una de las ciudades más importantes de la provincia de Entre Ríos, junto con Paraná. De hecho, la provincia estaba prácticamente dividida en dos partidos principales, el partido de Paraná y el partido del Uruguay. Otras ciudades de la costa del Uruguay todavía no habían sido prácticamente fundadas o recién se estaban comenzando a desarrollar. Para 1850, Concepción del Uruguay asistía a la construcción de lo que era el emprendimiento educativo más importante llevado adelante por el general Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia. Fue el primer colegio laico de la República Argentina, antecesor de la enseñanza pública, juntamente con el Colegio Montserrat de la ciudad de Córdoba. La construcción está realizada tomando como modelo los viejos partidos de las estancias jesuíticas cordobesas, que se organizaban a partir de un gran patio en claustro, un patio cuadrangular, alrededor del cual, rodeados por una galería perimetral, se establecían todos los locales que servían para los fines educativos, para estancia de los alumnos, que por entonces eran internos, y además contaba con un alto mirador que, como todas las construcciones criollas de esa época, el mirador cumplía funciones de vigilancia, de vigía. Frente a la invasión provincial, Ricardo López Jordán organizó la defensa. El pueblo entrerriano apoyó a las fuerzas de López Jordán, entendiendo que se estaba violentando la soberanía y la autonomía de Entre Ríos, por lo tanto el pueblo se levantó en armas. De acuerdo a los movimientos militares que debieron hacer, la capital de la provincia quedó desguarnecida y en ese sentido el 16 de mayo fuerzas de Buenos Aires logran ocupar Concepción del Uruguay y se instalan aquí en la capital de la provincia. Los primeros días de julio de 1870, Ricardo López Jordán con sus fuerzas llegan hasta las puertas de Concepción del Uruguay e intiman la rendición de las fuerzas que la ocupaban. El 12 de julio de 1870, cerca del mediodía, se decide ingresar a esta ciudad y los combates se van a suceder a lo largo de toda la tarde. Finalmente, la resistencia va a quedar nucleada en las paredes de esta histórica casa del Colegio del Uruguay. La artillería jordanista se instaló frente al colegio, en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Otra de las piezas fue colocada en el Teatro Primero de Mayo, cruzando la plaza que recuerda al general Francisco Ramírez, y desde allí se intentó terminar con la última resistencia de las fuerzas leales al gobierno nacional. Finalmente, Carlos Ouríguez, el defensor, fue muerto de un balazo en el pecho y el colegio terminó rindiéndose. Ricardo López Jordán volvía a recuperar la capital de la provincia de Entre Ríos, volvía a hacerse fuerte y plantear hacia el resto del territorio nacional la autonomía de la provincia. ¿Y cómo hicieron para organizar un hospital acá dentro del colegio? Bueno, la razón que utilizaron el colegio fue que la misma batalla ocurrió en el colegio y que estaba la infraestructura disponible para tal razón. Por lo que se utilizaron las aulas del colegio para organizar distintas suerte de pabellones y colocar los enfermos en distintos grupos. El problema real de tener el hospital de campaña dentro de la ciudad es el riesgo de las infecciones a las capas de agua por los residuos patológicos. Así se desarrollaba la historia política de Entre Ríos de 1870. ¿Pero qué pasaba en el colegio? Institucionalmente, el significado de esta rebelión y las secuelas de una lucha meramente política fue el inicio de las conocidas vacaciones largas para el Colegio del Uruguay. Eso tiene que ver con la suspensión de las actividades por aproximadamente un año
en la cual los internos y los alumnos debieron regresar a sus domicilios. Hoy el aire del Colegio del Uruguay está cambiado. Solo quedan los recuerdos de aquel 12 de julio de 1870. La tranquilidad de sus aulas convive con el compromiso de los alumnos por educarse. La lucha se convirtió en esperanza, la tensión en calma, y así dan ganas de andar hacia el futuro.